Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 2 de Riesgos de Crédito de Empresas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. El cálculo del valor en riesgo para la cartera de crédito de empresas es relativamente similar al de personas. Tiene dos cambios que sí son muy importantes. El más importante de todos ellos es que introduce un nuevo parámetro de cálculo que lo podemos llamar el factor cíclico. El valor en riesgo de las personas, si lo recordamos, resulta de multiplicar la exposición de crédito, el saldo adeudado, por el sujeto de crédito, por el parámetro LGD, aquella proporción del crédito que está al descubierto porque la garantía es insuficiente, y por lo que podríamos llamar la probabilidad máxima. Tanto para personas como para empresas, estos tres parámetros se mantienen. Sin embargo, para empresas, estos tres parámetros hay que multiplicarlos por un cuarto parámetro, que lo podemos llamar factor cíclico, básicamente para recuperar el efecto que el ciclo de la economía, el ciclo de los negocios, tienen sobre la capacidad de pago de una empresa. Si nosotros queremos calcular este valor en riesgo, ya tenemos el parámetro de exposición de crédito, tenemos el parámetro de los given default, vamos a proceder a explicar cómo se puede calcular la probabilidad máxima de incumplimiento de una empresa, porque en este parámetro también tenemos una diferencia importante en comparación con el cálculo de personas. El cálculo de la probabilidad máxima incorpora, al igual que con el riesgo de personas, dos componentes inesperados. El primero de ellos, si lo recordarán, es el riesgo de contagio de la cartera, es decir, cómo una operación que falla puede contagiar a otras que pueden estar en buen estado. Este riesgo de contagio generalmente es inesperado y por eso lo incorporamos en el cálculo del valor en riesgo que captura la parte inesperada del riesgo. Eso ya vamos a ver cómo se calcula. Es muy parecido a personas, solo que con una pequeña diferencia. Y el segundo elemento que entra en el cálculo de la probabilidad máxima es otra vez el concepto de distancia a la insolvencia. ¿Qué tan alejada puede estar una empresa de un punto crítico de quiebra? Que en el caso de los modelos avanzados se calcula al 99,9% de confianza estadístico. Para comenzar a calcular el valor en riesgo o la probabilidad máxima, aquí vamos a iniciar con el cálculo del riesgo de contagio. El riesgo de contagio en el caso de las empresas tiene tres componentes y eso lo hace diferente al de personas. Los dos primeros componentes están relacionados con el monto de la deuda. En el caso que nos ocupa, tenemos que el primer riesgo de contagio, el bloque que lo llamamos primer sumando, resulta de aquel contagio que puede resultar de deudas inferiores a 50 millones de euros. El contagio que puede haber en deudas inferiores a 50 millones de euros es de 0,12. Esa es la primera constante. ¿Qué quiere decir ese 0,12? Bueno, eso quiere decir que si 100 empresas deudoras con saldos inferiores a 50 millones de euros fallaran, quebraran, dejaran de pagar el crédito, 12 más podrían contagiarse. Entonces es un riesgo contagio para supuestamente saldos menores de deudas entre empresas de un banco. El otro riesgo contagio, el 0,24, que está aquí, es el riesgo contagio que se podría presentar entre empresas deudoras con saldos superiores a 50 millones de euros. Ese 0,24 lo que nos dice es que si fallaran 100 empresas deudoras con saldos superiores a 50 millones de euros, lo que tendríamos es la posibilidad de que 24 más se pudieran contagiar. El segundo sumando es el contagio entonces de empresas deudoras de más de 50 millones de euros. El primer sumando es el contagio de empresas deudoras con saldos inferiores a 50 millones de euros.
El numerador de cada una de ellas son las elasticidades como las explicamos para personas. En cuánto cambiaría el riesgo de contagio cada vez que cambia la probabilidad de incumplimiento de un deudor. Ese numerador lo que nos mide es el impacto que ejerce el cambio en la probabilidad de incumplimiento en el riesgo de contagio. Y todo se uniforma dado el denominador. Y el denominador, si bien se ve igual a 1, tanto en el primer sumando como en el segundo, ya con 15 dígitos uno se da cuenta que es menor a 1. Es un denominador que permite estandarizar y permite sumar directamente los dos sumandos. Entonces, al igual que con personas, estos dos sumandos corresponden a un promedio ponderado del contagio, en este caso de 0,12 y de 0,24. Donde está la gran diferencia con personas es en el tercer sumando que ustedes pueden ver a continuación. El tercer sumando captura el efecto que una empresa pequeña, mediana o grande puede tener en el riesgo de contagio si llegara a fallar. Es un efecto de escala. En el caso que nos ocupa, aquí lo que podemos ver es que es necesario tener un dato adicional de empresas y ese dato corresponde al nivel anual de ventas de la empresa. Lo importante de rescatar del tercer sumando es el concepto. Si una empresa grande, y en este caso para Basilea, conforme más grande la empresa, ojalá por encima de 50 millones de euros de ventas anuales, llegara a fallar, es muy probable que eso desencadene contagio en otras empresas de su sector de actividad económica y por consiguiente que ponga en riesgo el crédito que esas empresas podrían tener en la institución financiera. Ese factor de escala básicamente lo que nos dice es, mire, si las ventas anuales son 50 millones de euros, cualquier empresa con una deuda menor a ese monto tal vez no tendría problemas para pagar el saldo y por consiguiente su riesgo de contagio sería mínimo. Pero ya para empresas que tienen deudas muy elevadas y eventualmente ventas muy bajas, ahí comienza un riesgo de contagio. O bien puedan ser incluso empresas que venden 100, 200 millones de euros al año y básicamente una quiebra de ellas puede iniciar un contagio en otras empresas de su sector de actividad. Entonces todo el factor de escala lo que nos da es una idea del tamaño de la escala y su impacto en el riesgo de contagio de la empresa. Calculado este contagio vía el tercer sumando es muy sencillo. Es básicamente tomar el nivel de empresas y estandarizarlo a una base de 45, como ustedes lo pueden ver en la fórmula que está en el factor de mercado. Lo que hace esta fórmula es tomar el nivel de ventas, que en este caso está uniformado a 10 millones de euros, restarle 5 y dividirlo entre 45. Y ya con eso se estandariza con base en los 50 millones que me define si un crédito es alto o un crédito es bajo en los factores de contagio previos. Con esa diferencia, nosotros podemos calcular el tercer sumando, que está en esta otra columna. Aquí lo que nos dice es que eventualmente ese negativo nos va a reducir el nivel de contagio. Si efectivamente se da una quiebra de empresas con ventas menores. Si nosotros aumentáramos el nivel de ventas, por ejemplo, a 100, nos vamos a dar cuenta que cambia el signo, se hace positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa ya tan grande que vende 100 millones de euros al año va a generar un contagio más alto, sumado con los otros dos previos. Y si lo llevamos a 500, todavía va a ser más alto, va a sumar. Pero si baja de 50, el contagio más bien se reduce. Entonces es un juego de escala que nos va a dar una idea de la importancia que tiene la empresa en el mercado. Pero bueno, dado estos datos, podemos tener los tres sumandos. Si sumamos los tres sumandos, vamos a llegar a un riesgo de contagio global que está en la columna AM, perdón. Por ejemplo, para la primera empresa, ese riesgo de contagio es 0,0844. Eso quiere decir que si fallaran 100 empresas parecidas a la primera, podrían fallar entre 8 y 9 empresas adicionales. Podrían. La segunda tiene un riesgo de contagio de 19,8. Eso quiere decir que si fallaran 100 empresas parecidas a la segunda, podríamos estar observando un contagio en 20 empresas adicionales.
Podríamos, no es que necesariamente se vaya a dar. Así es como interpretamos este RO. Ahora, este RO, al igual que lo explicamos en el riesgo de personas, puede también impactar las posiciones relativas que tiene cada empresa en el mapa de riesgos. Para esto, tenemos que calcular lo que llamamos las raíces características de una matriz de varianzas y covarianzas. Aquí la llamamos primera raíz y más adelante en las otras columnas que siguen, la segunda raíz. La primera raíz, que incorpora el cálculo del RO, que acabamos de ver, mide el impacto que el riesgo de contagio tiene en la pérdida esperada. Y la segunda raíz mide el impacto del riesgo de contagio que tiene sobre el capital requerido para cubrir el riesgo de esa operación de crédito. Las fórmulas son relativamente fáciles. En el caso de la primera raíz es 1 dividiendo a la raíz cuadrada de 1 menos el riesgo de contagio. El tema importante para recordarlo del enfoque de personas es ver qué posición ocupa un cliente de crédito en el mapa de riesgos. Ya sabemos que la peor posición viene dada por el nivel de confianza 99,9%. Un cliente que tenga una probabilidad cercana al 99,9% es un cliente prácticamente quebrado, insolvente. Si nosotros queremos ver qué tan alejado está otro cliente en relación con ese punto de referencia, necesitamos linealizar las probabilidades. Y esa linealización de las probabilidades las obtenemos aplicando la distribución normal estándar inversa, que está en cualquier hoja de Excel. En el caso de que trabajáramos probabilidades del 99,9%, su valor inverso siempre será igual a 3,09. Y ese es el punto de referencia para todas las operaciones de crédito. Es un punto de referencia porque el que llega a este nivel está quebrado. Entonces, claro, la tarea ahora que queda, que es la parte inesperada del cálculo, es qué tan alejado está el cliente linealmente, no en probabilidad, de este punto de referencia. Para el primer cliente, tenemos que su nivel inverso, su posición en el mapa de riesgos es menos 0,958. Está relativamente muy alejado del 99,9, que es equivalente a 309. El segundo cliente está prácticamente quebrado, de hecho está en menos 309, perdón, está muy bien, está muy alejado al igual que el otro. Son clientes que, si uno hace la diferencia entre 309 y su posición lineal, está bastante alejado de un punto de quiebra. Ahora, esta posición en el mapa de riesgos se ve afectada por el riesgo de contagio, la primera raíz. Para ver cómo impacta el riesgo de contagio la posición del cliente en el mapa de riesgos, pues multiplicamos el resultado de la primera raíz por la posición que tiene el cliente en el mapa de riesgo de crédito y eso nos lo posiciona en otro nivel. El primer sumando resulta en multiplicar el concepto de primera raíz por el concepto de función inversa. Ese es un cálculo intermedio. Ahora, este cálculo lo que nos está diciendo o nos está capturando es, reitero, el impacto que el riesgo de contagio tiene en la pérdida esperada. El segundo sumando captura el impacto que tiene el riesgo de contagio en el requerimiento de capital de riesgo. El cálculo de la segunda raíz, al igual que con el de personas, es la raíz cuadrada del riesgo de contagio dividido por 1 menos el riesgo de contagio. Ustedes pueden verlo en la hoja de Excel. Ese es el impacto que va a recibir el capital que requiere la institución para cubrir el riesgo inesperado de la primera operación, de la segunda, de todas las restantes. Ahora, la posición lineal es siempre la de referencia, 3,09. El segundo sumando nos va a decir cómo se va a correr ese punto de referencia para cada cliente en función de la segunda raíz o riesgo de contagio. El segundo sumando, reitero, mide el impacto que recibe el capital en riesgo por el riesgo de contagio de la operación de crédito. Cuando tenemos los dos sumandos calculados, vamos a sumarlos y eso nos va a dar lo que llamamos aquí el valor Z. Ese valor Z es la posición que ocupa el cliente una vez que se incorpora el riesgo de contagio. Así, por ejemplo, el primer cliente sin riesgo de contagio tiene una posición de menos 0,95. Cuando introducimos el riesgo de contagio, ese cliente se deteriora. Ya no va a estar alejado en menos 0,95, sino en menos 0,06. Se acerca más
a la posibilidad de una insolvencia. Y eso va a suceder con todos. Este valor Z nos permite entonces calcular hasta dónde puede llegar la probabilidad de incumplimiento. Para calcular esa probabilidad de incumplimiento, tenemos que utilizar la función de distribución normal estándar, que cuando la activemos en el Excel nos va a pedir el valor Z. Entonces, este cliente, el primero de ellos, va a tener una probabilidad de incumplimiento que podría variar entre 0% hasta 47,49%. El segundo cliente va a tener una probabilidad de incumplimiento que podría variar de 0% a 2,78%. Esas son las probabilidades máximas que demuestran un rango de variación de la probabilidad de incumplimiento. Sin embargo, ya tenemos una probabilidad de incumplimiento esperada, que es con la que calculamos el deterioro de la cartera de crédito, y ahora tenemos una probabilidad de incumplimiento global más alta que incorpora la parte inesperada del riesgo. Con el cálculo de la probabilidad máxima de incumplimiento ya tenemos 3 de los 4 factores de riesgo que usamos para el cálculo del valor en riesgo de una cartera de crédito. Nos queda un cuarto factor que lo vamos a calcular en el próximo módulo. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.